Todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Veamos qué dice un proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley que le permitiría al Estado quitarle al crimen organizado sus fortunas. Todo el mundo está de acuerdo en que golpear a las mafias es importante, pero nadie se pone de acuerdo en cómo hacerlo. El proyecto se ha hecho y se ha rehecho. Ha tenido segunda y tercera parte, como la película del Padrino. En la última, supuestamente el proyecto arreglaba un problema básico. Antes se obligaba al acusado de tener una fortuna mal habida a comprobar su inocencia. Ahí se había señalado un problema. Es decir, si usted me acusa de algo, no debería ser mi obligación comprobarle a usted que yo soy inocente. Es su obligación comprobar que yo soy culpable. Esto parece un detalle, pero es un principio del Estado de Derecho. Zoila Rosa Bolio admitió en el programa Matices de Radio Monumental que las encarnaciones anteriores de este proyecto sí solían volver la tortilla probatoria. Ella está en la comisión que dictaminó el nuevo proyecto y en el programa agregó que ese nuevo texto ya solucionaba el problema. Buscamos chequear esa afirmación y según dos críticos del proyecto, la respuesta fue que más o menos. Ojo. Aquí no estamos diciendo si el proyecto es o no es constitucional, eso solo lo podría determinar un juez. Ahora sí, lo que sí quisimos chequear es si los cambios al proyecto arreglaban un punto muy particular que objetaron muchos de sus críticos. Primero, lo más importante. Sí, el texto actual sí dice que la Fiscalía, o sea el Estado, es la que debe aportar las pruebas que sostengan la acusación. Pero todavía hay omisiones y ambigüedades que preocupan a sus críticos. Por ejemplo, la jueza y académica Rosaura Chinchilla interpreta que el proyecto no dice qué pasa en caso de duda. ¿Qué pasa si el Estado no puede probar que yo hubiera obtenido mi carro producto del narco? Siempre me lo quita. Es decir, el proyecto debería dejar claro que un tal vez no es suficiente para fallar en mi contra. También debería dejar claro que si yo no aporto pruebas de que los bienes son legales, no es motivo para quitármelos, porque, otra vez, la obligación es del Estado de probar que son ilegales. El abogado constitucionalista Fabián Bolio también había sido y sigue siendo un crítico muy duro a este proyecto. Él explicó que el texto no dice que el Estado deba probar que el acusado es, por ejemplo, un narcotraficante para poder quitarle sus bienes. Según Bolio, los diputados mejoraron el artículo con respecto a la inversión de la carga de la prueba, pero es omiso, porque no indica que la Fiscalía debe probar ante el juez la conducta delictiva. Bolio interpreta que, según el proyecto, el Estado no tiene la obligación de probar que yo soy un narcotraficante para quitarme los bienes que piensa que son producto del narcotráfico. Ok, vamos a ver. Este proyecto es muy importante. La posibilidad del Estado de quitarle los bienes y las ganancias a las mafias que operan en el país no solo ayuda a las finanzas públicas, sino que empobrece a los delincuentes que tendrán menos recursos para seguir operando. Ahí es donde tenemos la importancia real del proyecto. Pero ¿por qué es importante atender las críticas? Porque ningún proyecto, por bien intencionado que sea, debería poner en riesgo garantías constitucionales. La erosión de un derecho básico es una erosión de los derechos de todos y todas. Doble check. La verdad sobre las mentiras.